Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de los sistemas neuronales acoplados que sustentan la producción y comprensión del discurso narrativo natural, elaborado por el Departamento de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Princeton en septiembre del 2014. Los estudios de neuroimágenes han estado típicamente focalizados en la producción o en la comprensión de expresiones del habla como sílabas, palabras u oraciones. En este estudio, usando imágenes por resonancia magnética, se analiza y caracteriza las respuestas neuronales durante la producción y comprensión de un discurso complejo en la vida real. Primero, usando un método de correlación, se identifican todas las áreas que son activadas en los conferencistas mientras hablan durante 15 minutos. En las personas que escuchan el discurso se identifican las áreas que se activan para comprender la misma narrativa. Esto permite identificar específicamente las redes de las regiones del cerebro que se activan para la producción del discurso y para la comprensión del mismo. También se puede identificar aquellas áreas que son compartidas entre los dos procesos. Los resultados indican que en la vida real la generación del discurso no está localizada en el hemisferio izquierdo del cerebro, sino que utiliza una extensa red bilateral que se traslapa extensamente con el sistema de comprensión. Esto es, los dos hemisferios hacen parte del proceso. Además, por la comparación directa de la actividad neuronal durante la producción y comprensión de la misma narrativa, se puede identificar no solamente el traslape espacial de la actividad en el cerebro, sino también las áreas en las cuales la actividad neuronal está acoplada entre los cerebros de quien está hablando y de la persona que lo escucha durante el desarrollo de la misma narrativa. Se demuestra ampliamente el acoplamiento bilateral entre los procesos de producción y comprensión dentro de ambas áreas, lingüísticas y no lingüísticas, mostrando la sorprendente extensión de los procesos compartidos entre los dos sistemas. La comunicación verbal eficiente requiere de la fina interacción entre el cerebro de la persona que habla y el proceso de comprensión en el cerebro de la persona que escucha. En el mundo real, la extensión de las áreas del cerebro involucradas en la producción del discurso en el cerebro del orador durante una comunicación natural es en gran parte desconocida. Como consecuencia, el grado de traslape entre las áreas de producción y comprensión del discurso sigue siendo controversial. Este estudio persigue tres objetivos. Primero, mapear todas las áreas que se activan precisamente durante la producción de un discurso complejo en la vida real, incluyendo, pero sin limitarse, a las áreas sensoriales, motoras, lingüísticas y extralingüísticas. Segundo, mapear el traslape entre las áreas que se activan durante la producción y comprensión de la narrativa en el mundo real. Y como tercero, evaluar el acoplamiento entre la actividad cerebral del hablante durante la producción natural de la narrativa y la actividad cerebral de la persona que escucha durante la comprensión del mismo discurso. La arquitectura anatómico-funcional bajo la producción de un discurso no está completamente caracterizada. Investigaciones basadas en estudios de la actividad cerebral han sido restringidas principalmente a la producción de fonemas, palabras o frases descontextualizadas en ambientes aislados. Esos estudios reportan un conjunto de regiones laterales del cerebro como frontal izquierdo y hemisferio temporal parietal izquierdo que son activados durante la producción del discurso. Estos resultados están en contraste al extenso conjunto bilateral de áreas cerebrales que se reportan activas durante el proceso de comprensión del discurso. Más aún, durante la comprensión de largos segmentos de discurso, en la vida real se activan un conjunto de áreas extralingüísticas de la línea media, tales como precunios y áreas prefrontales medias. No se conoce si la producción de discursos en la vida real usa estas áreas extralingüísticas. En este estudio se pregunta si de manera similar un conjunto extenso y bilateral de áreas cerebrales están involucradas en la producción de narrativas complejas de la vida real, contrario a los modelos predominantes que argumentan un sistema de producción más lateralizado. Mapear la información cortical del sistema de producción de narrativa durante un discurso natural es complicado por los retos metodológicos relacionados
con la variabilidad de movimientos y actos repetitivos del orador. A diferencia de la comprensión, en donde una historia puede ser presentada repetidamente de idéntica forma a los escuchas, en el contexto del mundo real, un orador nunca reproduce exactamente las mismas frases sin diferencias en la velocidad de narración, entonación, palabras y gramática. Además, debido a la complejidad espaciotemporal del lenguaje natural y un entendimiento deficiente de los procesos neuronales del lenguaje, es desafiante usar las hipótesis manejadas convencionalmente, como el análisis de imágenes de resonancia magnética funcional, o fMRI, para modelar la actividad cerebral durante largos períodos de narrativa natural. En este estudio, para mapear las áreas motoras lingüísticas y extralingüísticas involucradas en la producción de narrativa natural en el mundo real, se entrenaron narradores para reproducir exactamente una narrativa de la vida real en 15 minutos en el escáner fMRI. Se escogieron 2 actores profesionales y un contador de historias amateur. Este diseño único permitió mapear con certeza las respuestas dentro del sistema de producción durante toda la narración ensayada para la vida real y comparar esta con las respuestas grabadas durante una narrativa espontánea. Además, para corregir la variabilidad de las salidas motoras en las repeticiones de cada discurso, se aplicó un método dinámico de modificación en el tiempo para los datos del fMRI, que permite evaluar la confiabilidad de la respuesta durante la producción de la narrativa en la vida real. Pocos estudios miden la producción y la comprensión de narrativa usando el mismo material de discurso. Estudios similares han intentado mapear la extensión del traslape entre las áreas cerebrales dedicadas a la producción y comprensión del discurso, que involucran estructuras del hemisferio izquierdo, pero proveen un mapa incompleto del traslape entre los dos sistemas, porque desconocen si dicho traslape cambia en el contexto de una comunicación compleja. Mapear los dos procesos es necesario, pero no es suficiente para entender la relación entre los mismos. Un área involucrada en ambas tareas puede, sin embargo, realizar diferentes funciones en los dos procesos. En contraste, si funciones similares son requeridas durante la producción y comprensión del discurso, entonces las respuestas cerebrales a lo largo del tiempo se correlacionarán o acoplarán tanto en el cerebro del orador como en el del oyente. Para evaluar si se presenta acoplamiento neural entre el orador y el grupo de oyentes, es necesario mapear la extensión total de las regiones cerebrales que participan en una producción de narrativa en la vida real. El mapeo comprensivo del sistema de producción en este estudio permitió evaluar el grado de acoplamiento neural hablante-oyente y situar este acoplamiento dentro del contexto del sistema de comunicación humano. A continuación se presentarán los resultados del estudio. Producción de relatos de la vida real. Para mapear todas las áreas involucradas en la producción de discursos naturales, se le pidió a un orador que memorizara y reprodujera exactamente un relato que espontáneamente produjo en un estudio anterior. El orador fue instruido para usar exactamente las mismas frases durante cada repetición, al igual que tratar de mantener la misma intención de comunicación, las entonaciones, las pausas y ritmo de la narración como en el discurso original no ensayado. Para evaluar la habilidad del narrador para reproducir la historia, se correlacionó el audio de cada grabación con el audio de la grabación original. Después, el narrador aprendió a reproducir la historia de esa misma forma y fue llevado de vuelta al escáner para volver a contar la historia varias veces. Variabilidad temporal en la producción de relatos. Aunque el narrador logró volver a contar la historia usando frases similares, se observaron pequeñas diferencias en la precisión de los tiempos entre las repeticiones. Primero, cada grabación era ligeramente más larga o más corta en longitud total relativo a la grabación original, 15 minutos más o menos 15 segundos. Segundo,
La variabilidad en el ritmo de la narración no se distribuyó uniformemente dentro de cada grabación. Tal variabilidad en el ritmo de producción de frases en la vida real es el mayor obstáculo para mapear el sistema de producción de discurso durante una narrativa natural. Análisis de distorsión en el tiempo. Para corregir la variabilidad en la salida motora de cada historia, se adaptó una técnica de distorsión de tiempo dinámica, usada en el contexto de percepción de narrativa para los datos del fMRI. Se usa una grabación de cada historia narrada con una medida precisa y objetiva del comportamiento del orador durante cada sesión. La técnica de distorsión de tiempo hace coincidir el audio de cada historia narrada con el audio de la grabación original, en contraste con la técnica de interpolación lineal que se realiza a un ritmo constante en todo el conjunto de datos. La técnica dinámica extiende o comprime los diferentes componentes del audio para maximizar su correlación con el audio de la narración original. Con el procedimiento de distorsión de tiempo dinámico se incrementa la correlación en todas las nuevas narraciones. Se evidencia el alineamiento temporal de todas las grabaciones, mucho más que con la interpolación lineal. El valor pico de la correlación se ve incrementado después de aplicar el procedimiento de distorsión de tiempo comparativamente con la interpolación lineal. Esto es, una correlación máxima de 0.18 versus la nueva de 0.68. Se analizaron todas las grabaciones y se calculó la correlación respectiva. De un total de 33 grabaciones, finalmente se dejaron 25 grabaciones, debido a que en las 8 restantes el orador falló en reproducir fielmente el discurso de la manera adecuada, según la grabación original. No obstante, con este procedimiento solo se corrigen las diferencias en el tiempo, al momento de generar el discurso, pero no corrige otras como la entonación o intención comunicativa. Estas otras diferencias reducen la fiabilidad de la respuesta neural a esta nueva narración y la sensibilidad para detectar las respuestas ante la misma. Análisis de correlación intrasujeto. Teniendo mapeada la actividad neuronal de cada nueva narración con una base de tiempo común, lo siguiente fue buscar la confiabilidad del tiempo neuronal que se muestra en el cerebro del narrador durante las diferentes repeticiones de la narración usando el procedimiento de distorsión temporal. Para mapear todas estas áreas cerebrales que fueron involucradas en la producción de cada nueva narración, se realizó el análisis de la correlación intrasujeto en la totalidad del cerebro. Todo el mapeo fue validado y elaborado por medio de múltiples comparaciones. El análisis de la correlación intrasujeto identificó una extensa red de áreas cerebrales esenciales para la producción de narrativa en el contexto de contar historias en la vida real. Estas áreas respondieron de manera confiable durante las múltiples repeticiones de la misma historia de 15 minutos. Respuestas cerebrales durante la producción de narrativa en el mundo real se presentan en las áreas motoras del lenguaje, izquierda y derecha de la corteza motora, al igual que ambas de la corteza premotora. También en el área adyacente, la ínsula izquierda y derecha, que puede ser crucial en la formación de sílabas, el ganglio basal, que está involucrado en la coordinación motora, respuestas bilaterales en la circunvolución frontal inferior izquierda. Esto incluye el pars triangularis y el orbitalis, cuya actividad está asociada con el acceso al léxico y a la construcción de estructuras gramaticales. Respuestas durante la producción de narrativa extendidas a la circunvolución superior temporal, izquierda y derecha, circunvolución media temporal, unión temporoparietal, la fisura de Silvio, estructuras previamente asociadas a la comprensión del habla, que aquí se encuentran activas bilateralmente durante la producción de discurso. Actividad significativa también se observó en un grupo de áreas extralingüísticas, usualmente asociadas al procesamiento semántico y social de la historia, como precuneos, corteza prefrontal dorsolateral, corteza cingulada posterior y corteza prefrontal media.
Se cuantificaron las respuestas bilaterales del cerebro presentes durante la producción de narrativa usando el índice de lateralización que genera valores entre -1 y 1, con 1 siendo puramente izquierdo y -1 puramente derecho. Se encontraron así respuestas bilaterales en circunvolución superior temporal, unión temporoparietal, circunvolución angular, corteza motora, corteza premotora y precuneos, lo que sugiere un rol importante previamente asumido por el hemisferio derecho durante la producción de narrativa compleja. Discurso ensayado versus espontáneo. Para asegurar que los resultados pueden ser generalizados a un discurso espontáneo, se realizó una correlación intrasujeto de las respuestas cerebrales grabadas en un discurso espontáneo y en un discurso ensayado, donde no se lograron evidenciar diferencias entre estas dos formas de discurso, lo que permite validar el uso de discursos ensayados para medir la actividad cerebral durante la producción de una historia en el mundo real. Para validar que la actividad cerebral asociada a una producción de narrativa está ligada al contenido semántico y gramatical del relato y que no es un resultado de la actividad motora asociada, se le solicitó al narrador repetir en ocasiones un discurso sin sentido dentro del escáner. En este caso, se le indicó repetir go, da, ba, la, fe, fo, fa durante 5 minutos en 8 ocasiones diferentes, encontrando actividad cerebral en la corteza auditiva y en la motora, pero no actividad significativa en las áreas cerebrales que procesan aspectos de nivel superior de la producción de discurso, lo que confirma su actividad en procesos semánticos y gramaticales. Reproducción de una historia de vida real por un segundo narrador. Con el objetivo de validar y replicar los resultados obtenidos, se entrenó a un segundo narrador para que reprodujera exactamente la misma grabación original, realizada por el primer orador. Una vez que el segundo narrador aprendió a repetir la historia con la precisión adecuada, se le llevó al escáner a repetir la historia en múltiples ocasiones. En un total de 11 repeticiones se realizaron, generando una correlación significativa con los resultados del primer orador. Esto se repitió nuevamente con otro segundo narrador, arrojando resultados similares. Para validar que la actividad cerebral durante la comprensión está relacionada con el contenido de la historia y que no es solamente el resultado de una señal acústica de entrada, se les solicitó a los escuchas oír un discurso sin sentido en 8 ocasiones diferentes, donde no pueden generar ninguna interpretación de su significado debido a su contenido, encontrando que se presenta actividad en la corteza auditiva, pero no en las áreas que procesan aspectos de comprensión del lenguaje de nivel superior. Traslape espacial entre la producción de discurso y la comprensión de discurso. La comparación de las áreas cerebrales de la producción y comprensión de discurso revelan un traslape sustancial entre las redes de ambos procesos, así como también se presentan áreas que son específicas para cada una. Este traslape sugiere, posiblemente, que los aspectos relacionados con la comprensión y con la producción de discurso son procesados por las mismas áreas cerebrales. Dentro de esto, tenemos áreas exclusivamente dedicadas a la producción de discurso, como son la corteza motora bilateral, la corteza premotora bilateral, subconjunto bilateral de las áreas a lo largo del lóbulo temporal, sección dorsal anterior de la circunvolución frontal inferior izquierda, áreas dedicadas a la comprensión del discurso como el lóbulo parietal bilateral, el pars orbitalis derecho, el subconjunto bilateral de las áreas a lo largo del lóbulo temporal, y unas áreas activas en los dos procesos traslapadas como lo son la unión temporoparietal, la circunvolución superior temporal izquierda y derecha
la circunvolución media temporal, precuneus, la corteza cingulada posterior, la corteza prefrontal media. El acoplamiento generalizado de la actividad neuronal en el narrador y en el oyente durante una comunicación en la vida real se presenta cuando las respuestas neuronales son similares en los dos durante el desarrollo del discurso. Este acoplamiento se presenta en las siguientes áreas. Áreas anterior y posterior a lo largo de la circunvolución media temporal izquierda. Bilateral en el área temporoparietal. Bilateral en la unión temporoparietal. Bilateral en la circunvolución superior temporal. En la circunvolución angular. En la sección dorsal posterior de la circunvolución frontal inferior izquierda. Bilateral en la ínsula. En la corteza premotora izquierda. En la corteza motora suplementaria. En precuneus y en la corteza prefrontal media. De esta manera, se identifican las áreas cerebrales que se activan solo en la producción del discurso o solo en la comprensión del discurso y las áreas que se activan en los dos procesos, cuando se traslapan. De igual manera, también se cuenta con la información de las áreas cerebrales que se activan simultáneamente tanto en el narrador como en los oyentes cuando se produce la comunicación en la vida real. Gracias por su atención.